La península ibérica abarca los territorios de Portugal, España, Andorra, además de parte de Francia y Gran Bretaña, esta última muchas veces olvidada. Pero si bien la patria del antiguo Imperio Británico flota un poco más al norte que la península, lo que algunos no siempre recuerdan es que justo debajo de las fronteras de España se encuentra un pedazo de tierra pequeño pero crucial, conocido como Gibraltar. Y Gibraltar pertenece a los británicos. Sin embargo, mirar un mapa de Europa plantea la pregunta: ¿por qué Gran Bretaña es dueña de Gibraltar? ¿Por qué no es parte de España? Primero respondamos la segunda pregunta. Gibraltar, en un momento dado, en realidad fue parte de España hasta después de la Guerra de Sucesión Española a principios del siglo XVIII. El problema surgió cuando el rey español Carlos II murió sin herederos, lo que provocó una pelea por el trono. El rey Carlos esperaba ver a Felipe V de la Casa de Borbón ocupar su lugar tras su muerte, a pesar de que Felipe era nieto de Luis XIV y, por supuesto, francés. Esta elección, sin embargo, inmediatamente hizo sonar las alarmas entre los vecinos de España, ya que nadie quería que España y Francia tuvieran tal conexión e influencia continental compartida. La República Holandesa, el Imperio Británico e incluso el Sacro Imperio Romano encontraron especial preocupación en la propuesta y, por lo tanto, estalló la guerra. Casi con toda Europa contra España y Francia, España fue rápidamente invadida y Gibraltar se convirtió en uno de los primeros objetivos de la flota naval unida anglo-holandesa. La ciudad rápidamente cayó en manos de las fuerzas aliadas y cuando España intentó retomar el territorio costero, no tuvo suerte. Como la población española del territorio había huido tierra adentro y las tropas anglo-holandesas no estaban dispuestas a ceder, España finalmente aceptó los términos del Tratado de Paz de Utrecht, que concedía Gibraltar oficialmente a los británicos siempre que se retiraran completamente de la guerra. Sin embargo, a pesar de aceptar dejar el territorio a los británicos de forma permanente, en el resto del siglo, España intentaría retomar Gibraltar no una, sino 2 veces. La segunda vez, mientras los británicos estaban preocupados por la guerra de independencia de los Estados Unidos. Aún así, el territorio permaneció en manos de Gran Bretaña y para entonces la población se estaba volviendo cada vez más británica. En poco tiempo, la población, no solo el gobierno británico, desearía conservar Gibraltar. Además, España no pudo intentar otro asedio al territorio o incluso impulsar la propiedad en las negociaciones tras la derrota de Gran Bretaña en la Revolución Americana, ya que ellos también habían perdido algunos de sus territorios americanos, como Florida. Para recuperar estos territorios, España tendría que comprometerse una vez más con Gibraltar, a pesar de su mayor proximidad a su patria. Y como resultado de esta conexión territorial, España todavía insistía en que Gibraltar debería ser español. En el siglo siguiente, no se vería otro intento militar por parte de España de retomar Gibraltar, y la importancia estratégica del territorio para los británicos se estaba volviendo cada vez más evidente. Primero como base naval en las guerras napoleónicas a principios del siglo XIX y luego en la siguiente guerra de Crimea a mitad de siglo. Cuando se abrió más tarde el Canal de Suez, Gibraltar volvería a ganar importancia para Gran Bretaña, ya que se convirtió en un punto importante en la ruta marítima que utilizaban los británicos. Y sin embargo, España mantuvo implacablemente su declaración de que Gibraltar debía ser española. Además, Gran Bretaña solidificó las tensiones existentes entre las dos naciones durante la Guerra Civil Española al cerrar primero la frontera entre Gibraltar y España, además de reforzar las defensas del territorio, incluida la construcción de una base aérea en la zona neutral previamente acordada. Fueron acciones como esta las que solo fortalecieron la postura de España de que los británicos debían ser expulsados por completo de la península ibérica. Luego, con el ascenso al poder de Francisco Franco, parecía aún más seguro que España encontraría de alguna manera una forma de retomar Gibraltar.
estaba tan decidido como siempre a borrar la mancha británica del prestigio de España, y Gran Bretaña había llevado las fronteras demasiado lejos, según el nuevo gobernante español, y pronto parecía que el deseo de Franco se haría realidad. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Führer alemán se acercó a los dirigentes españoles con una propuesta: únete al Eje y tomaremos Gibraltar por ti. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, Francisco Franco dijo que no. Por mucho que deseara Gibraltar, sentía aún más firmemente que unirse a la guerra junto a los alemanes traería demasiadas repercusiones. Sin embargo, en Gibraltar, la guerra no estaba tratando muy bien al territorio. La mayor parte de la población estaba siendo evacuada, pero los británicos seguían utilizando Gibraltar como base militar estratégica. Desafortunadamente, esto llevaría a que la ciudad fuera bombardeada nada menos que por la Fuerza Aérea Francesa en el verano de 1940 en represalia por un ataque anterior de los británicos. Sin embargo, el territorio siguió siendo ampliamente utilizado por los esfuerzos aliados en la guerra y una vez más permaneció en manos británicas. De nuevo, parecía que España se había quedado sin opciones para revertir la promesa del Tratado de Utrecht cuando la guerra llegaba a su fin. A pesar de la continua insistencia de Franco en que Gibraltar sería devuelta a España, no se lograron avances y las tensiones quedaron sin resolverse. La única solución que algunos vieron posible llegó cuando una ola de descolonización se extendió por todo el mundo. Muchos comenzaron a preguntarse por qué se debería permitir a Gran Bretaña mantener su territorio ibérico. Sin embargo, el antiguo tratado todavía se interponía en el camino. Posteriormente, se convocó un referéndum para permitir que la población de Gibraltar decidiera por sí misma si quería seguir siendo británica o convertirse en española. Los resultados fueron sorprendentes. 12.138 gibraltareños votaron a favor de seguir siendo territorio británico frente a 44 votos a favor de España. Por tanto, siguieron siendo británicos. Como era de esperar, esto enfureció mucho a Francisco Franco, pero pronto moriría, por lo que sus sentimientos tenían poca relevancia. Tras su fallecimiento, las relaciones entre España y Gran Bretaña finalmente mejoraron, a pesar de que España todavía mantenía cierta esperanza de que algún día recuperarían el territorio vecino. Esto conduciría eventualmente a nuevas negociaciones a principios de la década de 2000, cuando Gran Bretaña consideró la idea de compartir la propiedad de Gibraltar con España. Sin embargo, teniendo en cuenta los resultados del referéndum de 1967, la nueva consideración también se sometió a votación para que los gibraltareños pudieran decidir una vez más su propio destino. Y al igual que antes, más del 99% votó en contra de permitir que España tuviera algún grado de soberanía sobre su territorio en 2002. España todavía intentaría una vez más impulsar esta idea, después de que el 96% de los votantes gibraltareños quisieran seguir siendo parte de la Unión Europea durante el periodo previo al Brexit. Pero aún así, el pueblo de Gibraltar negó la solicitud de España. Esto genera una pregunta totalmente nueva. ¿Por qué los gibraltareños desean tanto seguir siendo británicos? Bueno, a estas alturas la respuesta suele ser sencilla. Porque son británicos. Han pasado más de 200 años desde que el territorio fue entregado al Imperio Británico, por lo que quienes vivían en Gibraltar en el momento de ambos referendos eran tan británicos como lo son los estadounidenses. Votar para unirse a España sería como si Estados Unidos votara para convertirse en colonia británica. Tampoco tiene mucho sentido. El pueblo ya no se identifica con sus señores del pasado, y la agitación política y la inestabilidad general que podría causar un cambio de soberanía de esa manera están lejos de valer la pena. Además, debido al éxodo de habitantes españoles del territorio en el siglo XVIII, la mayoría de los ciudadanos de Gibraltar no tienen ninguna conexión con España, no tendrían ningún motivo para querer unirse a España y, por tanto, no tendrían ningún motivo para dejar atrás su nacionalidad británica. Y debido a estos factores, además de los resultados del referéndum anterior que mostraron que casi el 100% del territorio quería seguir siendo británico, parece probable que España nunca recupere Gibraltar, por mucho que sus líderes quieran hacerlo.
Cualquier transferencia de propiedad fuera de manos británicas probablemente tendría que realizarse por la fuerza, y las posibilidades de que España vaya a la guerra contra el Reino Unido solo para apoderarse de Gibraltar son astronómicamente escasas. Entonces, en resumen, Gran Bretaña todavía posee Gibraltar porque ese ha sido el estatus del territorio durante más de 2 siglos. Después de capturar la ciudad durante la Guerra de Sucesión Española, el Tratado de Utrecht confirmó oficialmente que Gibraltar pertenecía a Gran Bretaña de forma permanente. Con la evacuación de los españoles del territorio, la población rápidamente se volvió británica y por lo tanto no vio ningún problema con su nueva autoridad. A medida que pasaron los años, los gibraltareños se volvieron cada vez menos apegados a España y cada día más fuertes en sus identidades británicas. En el momento del primer referéndum, el pueblo de Gibraltar era indudablemente británico y nada español. Cuando se celebró un segundo referéndum, los gibraltareños lo confirmaron, negando a España la posibilidad de controlar siquiera una parte del territorio. Y como se dijo anteriormente, después de los intentos fallidos iniciales de retomar militarmente la región, no habría valido la pena para España ir a la guerra con los británicos por un territorio diminuto. Las únicas oportunidades diplomáticas que les habían brindado para retomar Gibraltar fueron derribadas por un referéndum y por Francisco Franco. Aunque aceptar el acuerdo de Hitler también habría arrastrado a España a un conflicto armado. Por lo tanto, Gibraltar sigue siendo británico porque no hay razón para que no lo sea.